El filósofo y médico Claudio Galeno formuló una teoría de los tipos de personalidad basada en la antigua teoría griega de los humores, que trataba de explicar cómo funciona el cuerpo humano. Las raíces del humoralismo se hallan en el filósofo griego Empédocles, según el cual las diferentes cualidades de los 4 elementos básicos, tierra, seca y fría, aire, cálido y húmedo, fuego, cálido y seco, y agua, fría y húmeda, podían explicar la existencia de todas las sustancias conocidas. Hipócrates, médico griego considerado el padre de la medicina, desarrolló un modelo médico basado en estos elementos, atribuyendo sus cualidades a los 4 fluidos o humores, del latín humor, que según la ciencia de la época se hallaban en el cuerpo humano. 200 años más tarde, Galeno amplió la teoría de los humores para incluir la personalidad, pues apreciaba una relación directa entre los niveles de los humores en el cuerpo y las inclinaciones emocionales y conductuales o temperamentos. Los 4 temperamentos de Galeno, sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, se basan en el equilibrio de los humores en el cuerpo. Si uno de los humores abunda en exceso, predominará el tipo de personalidad correspondiente. Una persona sanguínea tiene demasiada sangre y es alegre, optimista, cordial y segura de sí misma, pero también puede ser egoísta. La persona flemática, con exceso de flema, es amable, fría, apacible, racional y constante, pero puede ser lenta y tímida. La persona colérica es fogosa por el exceso de bilis amarilla. Al melancólico, que tiene un exceso de bilis negra, se le reconoce por sus inclinaciones poéticas y artísticas, con frecuencia acompañadas de tristeza y temor. Galeno afirmaba que algunas personas nacen predispuestas a ciertos temperamentos. Con todo, como los problemas del temperamento se deben a desequilibrios en los humores, decía que podían curarse mediante dieta y ejercicio. En los casos extremos podían requerirse purgas y sangrías. Así, por ejemplo, un comportamiento egoísta se debería al exceso de sangre, y el remedio sería reducir el consumo de carne o practicar una sangría para liberar un poco de sangre. La doctrina de Galeno dominó la medicina hasta el Renacimiento, cuando empezó a perder autoridad frente a estudios más avanzados. En 1543, en Italia, el médico Andrés Vesalio localizó más de 200 errores en las descripciones anatómicas de Galeno. Sin embargo, pese a que sus ideas médicas quedaran desacreditadas, influyó más adelante en los psicólogos del siglo XX. Así, en 1947, Hans Eysenck concluía que el temperamento tiene una base biológica y observaba que las 2 dimensiones de la personalidad que identificó, neuroticismo y extraversión, recordaban a los antiguos temperamentos. Aunque la teoría de los humores ya no forma parte de la psicología, la idea de Galeno acerca del vínculo existente entre muchas enfermedades físicas y mentales constituye la base de algunas terapias actuales.